bueno, ten en cuenta que nosotros estamos jugando en contra del resultado, tenemos que adelantar líneas, tenemos que buscar superar numérico arriba y ellos nos han cogido en contras complicadas con jugadores muy rápidos, con falta de efectivos. Yo creo que es como se ha desarrollado el partido. Entonces, claro, cuando te juegan a la contra a través de lanzamientos largos, pues es complicado con una defensa de 3, pero creo que nosotros hemos jugado bien, hemos tocado la pelota, hemos llegado, pero nos ha hecho un poquito falta la definición. La contradefensa aquí en este campo es bastante recambio. Bueno, pero se ha visto que los benditos contradefensas juega bien y ha tocado el balón, y cuando hemos puesto 4 para aguantar el resultado no ha metido 2. O sea que 4-3 da igual, la cuestión es el equilibrio defensivo que hay que tener con 3, que tienes que juntar las líneas para que el contrario pues no te llegue. Cuando se han juntado las líneas, pues Extremadura no nos ha llegado y nos ha llegado sí a la contra. ¿Ves a Extremadura por la parte alta más potente que tenéis Badajoz en este caso? Bueno, es muy complicado ahora decir los datos definitivos, cómo quedarán, pero son equipos que se mueven con un presupuesto alto, que tienen jugadores muy adaptados a la categoría y bueno, todavía queda mucha liga. Y hablando de tu equipo, ha ganado el Mérida, finalmente ha ganado el Arroyo, se van los del carro del cuarto puesto, ¿no? Nosotros quizás hemos tenido un fallo, que en estos partidos, cuando te enfrentas con el Jerez, Extremadura, Badajoz, es una incógnita. Pero donde hay que ganar realmente con los equipos que teóricamente están abajo de la tabla. Hemos fallado con la Estrella, hemos fallado con el Montehermoso, y son partidos que hay que ganar. Estos partidos se pueden salir un resultado positivo o negativo, pero lo que cuenta son ganar con esos equipos de la zona baja.